Ya, entonces, tal como les decía, lo que vamos a ver hoy día es el repaso de lo que es equilibrio ácido-base. Vamos a acordar algunas generalidades. Siempre de repente este tema donde estamos viendo compuestos, ¿verdad? Los niveles asociados, también lo que son las equivalencias y las formas de presentación, a veces nos pueden generar alguna confusión. Por eso siempre es importante que recordemos algunos conceptos básicos asociados a lo que es el equilibrio ácido-base. Primero que nada, sabemos que la concentración de hidrogeniones o la concentración del hidrógeno, ¿cierto? En el organismo es una de las variables que más ¿cómo se llama? Está controlada, es decir, es una de las variables en la cual el equilibrio para que efectivamente haya un buen funcionamiento del organismo es fundamental. Por lo tanto, cualquier alteración asociada a alguno de los aspectos que puede causar un desequilibrio desde el punto de vista ácido-base, rápidamente el organismo responde para tratar de volver a este nivel, ¿cierto? Y a este equilibrio que es fundamental. ¿Ya? Sabemos que la producción de estos iones, es decir, del hidrógeno por el metabolismo, es abundante, es cuantiosa, por lo tanto, todo lo que son los mecanismos de regulación y los mecanismos de excreción es fundamental que estén funcionando de la manera adecuada para que mantengamos los niveles fisiológicos y que permite el desarrollo, ¿cierto? Y el metabolismo sin inconveniente. Y sabemos que cambios relativamente pequeños en la concentración nos pueden producir trastornos graves a nivel orgánico y enzimático. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pH, ya ese concepto del pH del plasma, lo que estamos indicando es la concentración de iones de hidrógeno que existe. ¿Ya? Sabemos que el valor normal del pH fluctúa entre 7,35 a 7,45, ¿ya? Por lo tanto, y que cualquier alteración o superior o menor a estos valores ya genera una alteración y entran en funcionamiento rápidamente lo que son los mecanismos compensatorios, ¿cierto?, que tiene el organismo para que volvamos el pH a este valor normal, ¿ya? Y ¿quién nos va a definir finalmente el pH, este valor? Va a ser la concentración de hidrógeno, ¿cierto? Estas moléculas de hidrógeno. Ahora, algo sumamente importante, ¿ya? Que independiente de que tenemos un rango normal y que frente a distintas alteraciones podemos tener algunas fluctuaciones o menores o mayores, dentro de estas fluctuaciones de todas maneras hay valores máximos y mínimos ya para poder revertirlo. Fuera de estos rangos se habla inmediatamente de que hay un riesgo, ¿cierto?, vital para la persona. Y esos son el pH del valor mínimo de 6,8 y el máximo de 7,8. Ahora, siempre hablamos de este equilibrio ácido-base, ¿ya? Por lo tanto, para entender de qué estamos hablando como concepto, qué considero yo un ácido y qué considero yo una base, cuando yo hablo de un ácido estoy hablando de toda esta sustancia o toda esa que es capaz de ceder hidrogeniones, es decir, de ceder hidrógeno al plasma, ¿ya? Por lo tanto, si yo cedo hidrógeno al plasma, aumento el nivel de hidrógeno, por lo tanto, eso hace que mi pH se vaya acidificando. Por el contrario, si yo cuando hablamos de ¿cómo se llama? De un concepto que es, o una sustancia base, lo que estamos hablando de todo aquello que es capaz de aceptar, de recolectar hidrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, si yo soy capaz de aceptar este hidrógeno, voy a bajar los niveles ¿cómo se llama?, de hidrógeno a nivel del plasma, por lo tanto, mi pH lo voy a ir alcalinizando, ¿cierto? Y lo voy a poner más base. Ahora, lo que yo les hablaba desde un principio y que yo me imagino que ustedes recuerdan, de que este pH tenemos que mantenerlo dentro de los rangos de normalidad que son 7,35 hasta 7,45. ¿Ya? Se debe mantener este equilibrio. Por lo tanto, nuestro organismo tiene distintos sistemas ahí sí,
distintos sistemas amortiguadores que se llaman, o los famosos buffer, ¿ya? Que nos van a permitir que a la más pequeña alteración empiecen y entren en funcionamiento para poder nuevamente tener un pH dentro de un rango de normalidad, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos sistemas amortiguadores. ¿Por qué? Porque dependiendo también de la condición propia del paciente, vamos a nosotros ser capaces de identificar si la persona es capaz de fisiológicamente generar un mecanismo compensatorio, ¿ya? Porque a lo mejor si tenemos un sistema buffer, por ejemplo, que tiene relación con el sistema respiratorio, pero el paciente tiene además una patología respiratoria, sabemos que ese mecanismo compensatorio no va a poder funcionar como debiera ser en otras circunstancias, ¿ya? Entonces, por eso es importante identificar cuáles son los sistemas amortiguadores o estos sistemas buffer que tiene el organismo. Entonces, lo podemos dividir como sistemas extracelulares, ¿ya? Es decir, que no son parte de la célula, ¿ya? Y dentro de eso están los niveles de bicarbonato y los niveles de ácido carbónico, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber nosotros cuáles son los niveles que tiene la persona? A través de los exámenes de gases arteriales, ¿ya? Sabemos que la relación entre ellos, es decir, la relación entre el bicarbonato y el ácido carbónico es de 20:1, ¿ya? Y que el ácido carbónico se produce con la mezcla del CO2, ¿cierto? Que es el óxido de carbono, y el agua. Y eso es lo que nos genera el ácido carbónico. Por lo tanto, en la medida que aumenta el ácido carbónico, ¿cierto? Tiene estrecha relación con el aumento del, ¿cómo se llama? Ácido carbónico. Tenemos sistemas amortiguadores, ¿cierto? Extracelulares también, que tienen que ver con el funcionamiento renal, ¿ya? A nivel de los riñones tenemos dos mecanismos, ¿ya? Como para poder regular lo que es el pH, ¿ya? El primer mecanismo tiene que ver a través de la orina, ¿ya? Sabemos de que cuando tenemos un aumento de bicarbonato, ¿cierto? En el plasma, lo que vamos a hacer es eliminar este bicarbonato a través de la orina, ¿ya? Y por otro lado, si lo que tengo es un bajo nivel de bicarbonato, ¿ya? Y necesito retener más bicarbonato, también a nivel renal, lo que van a hacer los túbulos renales es captar, es decir, es extraer este bicarbonato, ¿ya? Para poder incorporarlo al plasma y de esa forma tratar de generar este equilibrio que estamos buscando. Cuando hablamos de una acidemia, ¿cierto? Ya, o que vemos que este plasma hay un aumento en el nivel de los hidrógenos, ya lo que lo que va a generar es que la acidemia va a tratar de eliminar este hidrógeno y retener el bicarbonato a nivel renal, ¿ya? Por otro lado, lo que hace la alcalemia es estimular lo contrario, es retener el hidrógeno y tratar de excretar el bicarbonato. ¿Qué problema tiene este sistema compensatorio renal? Es que es lento, ¿ya? No es inmediato, requiere de un tiempo para poder compensar, ¿cierto? Y generar la excreción o retención de los niveles de hidrógeno de acuerdo a lo que se requiere, ¿ya? Y hay veces que la compensación, porque los niveles de pH son muy bajos o muy altos y estamos muy cercanos a los valores de riesgo vital, ¿ya? Es que necesitamos buscar mecanismos adicionales, ¿ya? Y no esperar exclusivamente la compensación renal, en este caso, que pueda hacer la persona. Ojo, también, por ejemplo, los pacientes insuficientes renales. Yo sé que ustedes han revisado varias veces la patología y efectivamente una de sus complicaciones tiene relación con la mantención del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque este mecanismo compensatorio no funciona, ¿ya? Este mecanismo de buffer o amortiguador, dado su patología de base. También, como sistema amortiguador, existe el pulmonar, ¿ya? Porque, a ver, sabemos que
a nivel pulmonar existen quimiorreceptores que son capaces de pesquisar, es decir, son muy sensibles a la concentración de hidrógeno, ¿ya? Sabemos también que los pulmones controlan la concentración de CO2, ¿ya? Que es lo que nos vamos a transformar en este anhídrido carbónico, ¿ya? Por lo tanto, la forma que el pulmón tiene de controlar los niveles de CO2 para subir o bajar la concentración de hidrógeno es a través de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Porque ustedes saben, si yo aumento mi frecuencia respiratoria, lo que logro es eliminar más CO2. Si yo elimino CO2, por lo tanto, lo que yo estoy tratando de hacer es bajar los niveles de hidrógeno. Por el contrario, si lo que yo necesito es retener CO2, lo que vamos a hacer es bajar la frecuencia respiratoria y de esa forma yo voy a retener más CO2. Aquí hay para que les quede un poquito más claro desde el punto de vista de cómo es el mecanismo. Es decir, sabemos que tenemos nuestros quimiorreceptores que van a ser capaces de pesquisar tanto los niveles de PCO2, de pH y de PO2, ¿ya? Por lo tanto, estos quimiorreceptores actúan directamente en el centro respiratorio, ¿ya? Para darle una señal a nuestros músculos respiratorios, ¿ya? Y que a través de la ventilación alveolar, subiendo o bajando la frecuencia respiratoria, lo que altera principalmente son los niveles de PCO2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la cantidad de PCO2, ¿cierto? Si yo aumento o disminuyo la CO2, me va a afectar directamente, ¿cierto? En el pH. ¿Por qué? Porque subo o bajo los hidrógenos que van a haber en el plasma. Esos eran los sistemas amortiguadores extracelulares. Pero además tenemos algunos sistemas amortiguadores intracelulares, ¿ya? Que son la hemoglobina, ¿ya? Y las proteínas intracelulares, en donde sabemos además que los iones de hidrógeno pueden penetrar a la célula intercambiándose por electrolitos, por sodio, por potasio o por cloro, principalmente asociado a un intercambio con el potasio. Este sistema amortiguador intracelular es un proceso que tampoco es inmediato, ya como el respiratorio. El pulmonar es uno de los sistemas amortiguadores más rápidos ¿cómo se llama?, para poder llegar y de poder nivelar los niveles. Este sistema amortiguador, al igual que el renal, es mucho más lento. Es un proceso que puede tomar de 2 a 4 horas. ¿Y cómo funciona? Primero que nada, la hemoglobina como buffer, la hemoglobina como tal, sabemos que una hemoglobina que esté oxigenada, es decir, que esté transportando una molécula de oxígeno, lo que hace es liberar hidrógeno. Por el contrario, una hemoglobina desoxigenada, lo que hace es captar hidrógeno. Es decir, dependiendo de si está o no unida a una molécula de oxígeno, puede funcionar para captar hidrógenos como para liberar hidrógenos al plasma. Eso es lo que se denomina una sustancia anfótera. El concepto de una sustancia anfótera es una sustancia que puede reaccionar o puede actuar, ¿cierto? Tanto como si fuera un concepto ácido o un base, ¿ya? Porque dependiendo de cómo esté su condición, si está adherida o no está adherida a esta molécula de oxígeno, ¿cierto? Puede liberar hidrógeno como puede extraer hidrógeno, ¿ya? Generalmente cuando tenemos un aumento del pH, lo que va a hacer la hemoglobina va a ser liberar hidrógeno, ¿ya? Pero a su vez eso va a significar que va a retener oxígeno, ¿ya? Y el riesgo que ocurre con esta situación es que tengamos una disminución de la oxigenación. Por otro lado, también dijimos de que vamos a ver, alguien quiere ingresar. Ahí sí. También dijimos, ¿cierto?, que otro mecanismo compensatorio de forma intracelular era este intercambio de electrolitos con los hidrógenos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre a nivel intracelular? Cuando yo tengo un aumento de hidrógeno en el plasma, ¿cierto?, vamos a estar en una condición de acidosis, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel intracelular? Para tratar de nivelar y de amortiguar este aumento. La célula va a captar hidrógeno y lo va a intercambiar por moléculas de potasio, ¿ya? Y por lo tanto va a liberar el potasio
al plasma, ¿ya? Por el contrario, si estamos con una disminución de hidrógeno, si estamos en una situación de alcalosis, lo que va a hacer la célula es que sus propios iones de hidrógeno los va a liberar al plasma para tratar de aumentar los niveles y va a captar el potasio del plasma para ingresarlo a la célula. Ahora, ¿cuál es el riesgo que ocurre cuando se genera un mecanismo compensatorio exclusivamente intracelular? ¿Ya? Es que si estamos frente a una acidosis, corremos riesgo de que el paciente presente una hipercalemia. ¿Por qué? Porque estoy intercambiando las moléculas de hidrógeno por, ¿cierto?, los iones de potasio. Al contrario, si estamos frente a una alcalosis, el riesgo es que nuestro paciente presente una hipocalemia, donde vamos a ingresar potasio para liberar hidrógeno en el plasma, ¿ya? Esto es súper importante porque nos podemos encontrar pacientes con una alteración ácido-base y que dentro de nuestros exámenes que se le tomen al paciente, encontremos justamente alteraciones a nivel de los electrolitos que pueden explicarse por este mecanismo compensatorio. No nos olvidemos que las alteraciones de potasio están relacionadas directamente muchas veces con alteraciones a nivel cardíaco, ¿cierto? Las principales, algunas arritmias están asociadas a la hipercalemia o a la hipocalemia. ¿Ya? Por lo tanto, resumiendo, cuando queremos mecanismos para regular el pH, también tenemos el buffer extracelular por controlando los niveles de bicarbonato, ¿ya? Eso que lo hacemos a nivel intracelular, ¿cierto? Es decir, extracelular, a través renal, en la cual vamos a retener el bicarbonato o vamos a liberar bicarbonato. El sistema respiratorio, que nos permite disminuir o aumentar la PCO2, ¿cierto? Y eso es bastante más eficiente en los primeros minutos y horas. Tenemos el buffer intracelular, ya en la cual se demora de 2 a 4 horas, y la excreción renal de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato es el más lento, que puede durar algunas horas o días. Teniendo claro, entonces, estos conceptos generales asociados a este equilibrio, a cómo son los mecanismos compensatorios y amortiguadores para mantener este pH dentro de los rangos, ya vamos a poder ir ya directamente a revisar cuáles son las principales alteraciones que se dan cuando vemos que se libera o se retiene más hidrógeno. ¿Ya? Ahora, como concepto general, cuando hablamos de acidemia o hablamos de alcalemia, ¿ya? Estamos hablando que estamos frente a un pH fuera de los límites normales, es decir, un pH menor de 7,35 o mayor de 7,45. ¿Ya? Cuando hablamos de acidosis o de una alcalosis, es el trastorno fisiopatológico como tal, ¿ya? Donde tenemos esta alteración de equilibrios ácido-base en el organismo, pero que puede o no tener una alteración en el pH. ¿Y por qué es importante? Yo puedo tener un paciente que esté con una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, que ya entraron a funcionar sus mecanismos compensatorios, ¿ya? En lo cual yo voy a tener alteraciones en los niveles de CO2, voy a tener alteraciones en los niveles de, ¿cómo se llama?, de bicarbonato, pero puede ser que mis niveles de ¿cómo se llama? pH ya están entre rangos normales. ¿Por qué? Porque se entraron a funcionar los mecanismos compensatorios. Acuérdense que la compensación está enfocada en mantener el pH dentro de los rangos normales. Por lo tanto, para poder definir y para poder encontrar un trastorno de equilibrio ácido-base, los vamos a identificar exclusivamente a través del examen de gases arteriales, ¿ya? Ahora, podemos encontrar dos fases dentro de los desequilibrios ácido-base. La fase aguda, ¿ya?, en donde están operando solo las compensaciones que actúan de forma inmediata, pero también podemos encontrar trastornos en que estamos ya en una fase crónica, es decir, en donde todos los mecanismos compensatorios que revisamos están funcionando plenamente. Ahora, hay dos alteraciones que son las que nos pueden llevar a este trastorno ácido-base en la sangre. Ya tenemos súper claro que el pH es el equilibrio que existe entre los niveles de bicarbonato y los niveles de PCO2, ¿verdad? Por lo tanto,
Cuando tenemos una alteración primaria que signifique una pérdida o una absorción mayor de bicarbonato, estamos frente a lo que hablamos que su origen primario es un trastorno metabólico. Cuando estamos con una alteración donde vemos que principalmente está alterados los niveles de dióxido de carbono, ¿cierto? Nos enfrentamos a un trastorno primario respiratorio. ¿Por qué es importante por tener esto claro? Porque nosotros identificamos si es una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria. Por lo tanto, la acidosis respiratoria, lo que nosotros vamos a encontrar en un examen de gases arteriales, es una PCO2 que va a estar aumentada. Y la alcalosis respiratoria, vamos a encontrar una PCO2 que está disminuida dentro de los rangos normales. En la acidosis metabólica, lo que encontramos es un bicarbonato bajo, y en la alcalosis metabólica, lo que encontramos dentro de los valores es un bicarbonato alto. Vamos a ir revisando uno por uno para que vayamos entendiendo y para que después al final podamos hacer algunos ejercicios. Por lo tanto, cuando hablamos de una acidosis metabólica, dijimos que íbamos a encontrar un pH bajo. Acuérdense que mientras más bajo el pH, más ácido, y mientras más alto el pH, es más alcalino. ¿Ya? Y dijimos que vamos a encontrar un pH bajo. ¿Por qué? Porque por alguna razón, en este caso metabólico, va a haber un aumento en la concentración de hidrógeno, ¿ya? Y junto con esto vamos a ver que la causa de este aumento de la concentración se debe a que el bicarbonato y la concentración normal de bicarbonato en el plasma está disminuida. Por lo tanto, lo básico que nosotros vamos a identificar como alteración en un paciente con una acidosis metabólica es un pH que está disminuido, con un bicarbonato que está bajo, con una PCO2 que puede estar normal. Las principales causas, hay muchas, chiquillos, pero las principales causas que podemos encontrar ya en donde vemos un aumento en la producción de ácidos cuando estamos frente, por ejemplo, a un metabolismo anaeróbico, paciente en shock, paciente con una diabetes mellitus descompensada, cuando encontramos disminución de la excreción de ácidos en los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hay alguna pérdida patológica de bicarbonato asociado a alguna enfermedad, por ejemplo, los cuadros diarreicos importantes, los trastornos renales, ¿verdad? Que generó una pérdida mayor, ¿cierto? En este caso de bicarbonato asociado a una patología específica, o también algunas intoxicaciones con sustancias que generan ácido, como las intoxicaciones por aspirina, por el ácido acetil salicílico o por metanol. Por lo tanto, cuando estamos frente a un paciente con una acidosis metabólica, desde el punto de vista de la valoración de enfermería, súper importante los antecedentes mórbidos. Generalmente los pacientes principalmente que tienen patologías crónicas renales o patología como la diabetes, ¿cierto? O las patologías respiratorias, en el caso de las acidosis o alcalosis respiratoria, ya son los que están más propensos a sufrir algún tipo de alteración. Ya, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, por lo tanto los antecedentes, es importante pesquisar los antecedentes mórbidos y alguna situación de riesgo, por ejemplo, los vómitos, las diarreas, es decir, cualquier situación que me signifique un aumento en las pérdidas, o el uso de algún fármaco o alguna intoxicación por algún fármaco. Dentro del examen físico no son, ¿cómo se llama?, manifestaciones exclusivas por la acidosis metabólica, son manifestaciones generales que podemos encontrar en estos pacientes. Cefalea, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos también, dependiendo de cuál sea la razón de la pérdida, ¿cierto?, de bicarbonato. Ahora, los mecanismos compensatorios que nosotros debiéramos empezar a ver en nuestros pacientes, de forma inicial, es el mecanismo compensatorio respiratorio, ¿verdad? En la cual yo voy a aumentar la frecuencia para disminuir la PCO2. Mientras yo más respire, más CO2 elimino. Por lo tanto, los niveles de CO2 van a bajar,
¿ya? Después tenemos el mecanismo compensatorio intracelular, ¿ya? Y, por supuesto, manteniendo la respuesta respiratoria, ¿ya? Y en los pacientes que no tienen falla renal, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Es eliminar los hidrógenos y tratar de retener bicarbonato. Estos son los mecanismos compensatorios que el paciente debiera empezar a demostrar para tratar de nivelar los niveles de pH. El tratamiento generalmente está enfocado en corregir la causa, es decir, ¿qué es lo que a mi paciente derivó para que esté frente a una acidosis metabólica? Ya, la acidosis en sí, las alteraciones ácido-base, no son patologías per se, chiquillos. No es que mi patología sea una acidosis o una alcalosis, sino que son dentro de las manifestaciones que mi paciente puede tener o las alteraciones que mi paciente puede tener. Una de las que puede llegar es a una acidosis o una alcalosis. Por lo tanto, para poder corregir eso, tengo que corregir la causa, ¿ya? Ahora, de todas maneras, dentro del tratamiento, dependiendo de cuál sea el nivel del pH y los niveles de bicarbonato, ¿ya? Se puede administrar bicarbonato endovenoso. Y no nos olvidemos vigilar los niveles de potasio. Acuérdense que dijimos que frente a una acidosis, lo que se hace es el intercambio de hidrógeno por potasio y podemos tener un paciente con una hipercalemia. Por lo tanto, en la acidosis metabólica dijimos que vamos a tener un pH bajo, con un bicarbonato bajo, con una PCO2 lo más probable que sea normal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar dentro de los gases si nuestro paciente está compensando? Porque vamos a ver un aumento o inclusive podemos del pH dentro de su valor inicial, o si es que él llegó ya compensado, podemos encontrar un pH normal, pero vamos a ver niveles de bicarbonato que van a estar aumentados con niveles de PCO2 que van a estar disminuidos, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros nos va indicando de que efectivamente los mecanismos compensatorios están funcionando y eso me permite a mí subir este pH para que lleguemos a los rangos normales. La otra situación extrema no es la acidosis, sino es que es la alcalosis metabólica, en la cual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un pH que va a estar alto, ¿cierto? De mayor a 7,45 y vamos a ver una disminución en la concentración de hidrógenos. Por lo tanto, ¿cuál es la causa? Que la concentración plasmática de bicarbonato va a estar aumentada. Por lo tanto, en la alcalosis metabólica tengo un pH aumentado con un bicarbonato aumentado. ¿Cuál es la causa? Pérdida patológica de ácidos, los vómitos profusos, uso exagerado de diuréticos, ¿ya? Que además me generan hipocalemia, y la ingesta exagerada de alcalinos, ya como son los antiácidos. Hay situaciones que favorecen la alcalosis metabólica, por ejemplo, las pérdidas continuas de hidrogeniones, pacientes con vómitos, con uso de diuréticos y los usos de sondas, paciente hospitalizado, ¿cierto? En la cual yo tenga una sonda nasogástrica para vaciamiento gástrico, súper importante el control de los niveles, la cantidad, ¿cierto? De pérdida que tiene el paciente, el balance hídrico se suma a esto, ¿cierto? Para mantener los niveles dentro de los rangos, ¿verdad? Si estamos a un paciente administrándole diurético, es súper importante medir los niveles no solo de electrolitos, ¿cierto? Sino que también dentro de su tratamiento, ojalá hacer alguna medición de lo que son los niveles ácido-base a través de una gasometría arterial, ¿ya? Y otras condiciones que favorecen la alcalosis metabólica son ingresos mantenidos de fases. Por ejemplo, pacientes que tengan dentro de su tratamiento administración de ya sea de bicarbonato, de lactato, en los casos de las diálisis, acetato, en las transfusiones, ¿cierto? Viene un compuesto que es el citrato, que también es un contenido base, ¿ya? Que me puede generar una alcalosis metabólica. Otra situación ya que me puede generar
aumento del bicarbonato, pero no por aumento en la ingesta, sino porque tengo alterada la excreción de bicarbonato, es decir, tengo una alteración en la función renal. ¿Qué situaciones me puede llevar a una alteración de función renal? La hipovolemia. Acuérdense que cuando estamos frente a casos de hipovolemia, ya lo que se hace es la reabsorción de sodio, porque lo que yo estoy tratando es retener agua, por lo tanto la excreción y la perfusión a nivel renal, lo que se hace es disminuir. Y sabemos además que la reabsorción de sodio se reabsorbe junto con el bicarbonato, ¿ya? También hay situaciones que van asociadas al consumo de los corticoides, ¿cierto? O aumento de los mineralocorticoides de la aldosterona, como es el síndrome de Cushing. ¿Ya? En estos casos se retiene sodio, con pérdidas exageradas de hidrógeno y potasio, y esto hace que impidan la eliminación del bicarbonato. La hipocloremia, también la disminución de cloro. Acuérdense que cuando el anión disminuye, aumenta el bicarbonato para poder mantener el equilibrio isoeléctrico. Y la hipocalemia, donde tenemos una pérdida exagerada de hidrógeno por la harina que impide compensar la alcalosis, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay más situaciones que pueden influir en que tengamos a nuestro paciente en una alcalosis metabólica. Por lo tanto, en nuestra valoración de enfermería, nuevamente, antecedentes mórbidos, suficiencia renal, síndrome de Cushing, identificar situaciones de riesgo, vómitos, diarrea, el uso de antiácidos, si ha estado expuesto a multitransfusiones. Dentro del examen físico podríamos llegar a encontrar un hormigueo de manos, de pies, mareo, la alteración a nivel de la frecuencia respiratoria y asociado a las alteraciones de electrolitos pueden presentarse las temidas arritmias. Dentro de los mecanismos compensatorios, lo que debiéramos encontrar primero es que disminuya la frecuencia respiratoria. De esa forma, disminuyo la ventilación para tratar de aumentar los niveles de PCO2, ¿ya? Y de esa forma, la caída del pH, es decir, de que este pH alcalino empiece a acidificarse para llegar a los valores normales. Es una compensación sumamente limitada porque ustedes saben que la hipercapnia, es decir, la retención de CO2, lo que va a hacer es terminar en un paciente con una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque generamos una hipoxemia que lo que va a hacer es estimular la ventilación. Y lo que vamos a hacer como mecanismo compensatorio frente a una hipoxemia es aumentar la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, generalmente cuando la frecuencia respiratoria se utiliza como mecanismo compensatorio, ya los niveles de PCO2 no es extraño que suban más allá de 55 miligramos de mercurio, ¿ya? Ahora, si no tenemos ninguna alteración renal, lo que debiéramos observar es que los riñones van a conservar el hidrógeno y van a eliminar este bicarbonato en exceso. Nuevamente, como tratamiento, lo que a nosotros nos interesa es corregir la causa, es decir, ¿qué llevó a este paciente a generar esta alcalosis metabólica? ¿Ya? Por lo tanto, se va asociado a pérdida, hipovolemia, a hipocalemia, hipocloremia, ¿cierto? Vamos a tratar de corregir cuál es el causante para poder corregir el trastorno. Y de la mano vamos a manejar la sintomatología que va a ir de la mano de las probables arritmias que podamos tener por las alteraciones electrolíticas, ¿cierto? Y también asociado al patrón respiratorio para que no terminemos con un paciente con una hipoxemia y con una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, en resumen, en la alcalosis metabólica, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un pH alto, ¿ya? Con un bicarbonato aumentado, con una PCO2 que va a estar normal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como cuando vemos los gases y podemos identificar si el paciente compensó? Vamos a ver que el pH bajó comparándolo con el primero, por lo tanto va a ser un pH más bajo o normal, con un bicarbonato que debiera estar normal, porque la idea es que yo empiece a eliminar el bicarbonato, pero vamos a encontrar que la PCO2 va a estar aumentada. ¿Ya? Y eso es lo que a nosotros nos va a indicar que se utilizó el mecanismo compensatorio que va asociado a la respiración. Por lo tanto, vimos las dos alteraciones que van asociadas como efecto primario a una alteración metabólica.
pero podemos tener acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria en la cual su origen no es metabólico, sino que es exclusivamente por una situación respiratoria del paciente. Entonces, en la acidosis respiratoria, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un pH ácido, es decir, menor de 7,35, con una PCO2 que va a estar aumentada, es decir, mayor de los 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, la acidosis respiratoria siempre se debe a una excreción deficiente del CO2 con una ventilación inadecuada, es decir, la alteración respiratoria y lo que hace que el paciente retenga CO2 es lo que nos va a estar causando esta acidosis respiratoria. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos en nuestros gases arteriales? Un pH bajo con una PCO2 alta. Causas variadas asociadas a alteraciones desde el punto de vista respiratorio. Edemas pulmonar agudo, aspiración de cuerpo extraño, las atelectasias, las neumotórax, depresión del sistema nervioso central, es decir, cualquier cosa que me genere a mí una hipoventilación, ¿ya? Y como tengo una hipoventilación, lo que hago es retener el CO2, puede ser causante de una acidosis respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? El principal mecanismo compensatorio tiene que ver con la función renal, donde vamos a tener un riñón que elimina hidrógenos y retiene iones de bicarbonato, ya con una respuesta dentro de las 24 horas, es decir, lamentablemente el mecanismo compensatorio, a diferencia de las alteraciones metabólicas, que el mecanismo compensatorio respiratorio es rápido, aquí cuando tenemos alteraciones respiratorias, el mecanismo compensatorio es mucho más lento, porque está enfocado principalmente en lo que es la excreción o reabsorción a nivel renal. Y si le sumamos a un paciente con alteraciones renales, claramente aquí este mecanismo como compensación no lo vamos a tener, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo fundamental es mejorar la ventilación de nuestro paciente, ¿ya? Utilizando, dependiendo de cuál sea la patología, o broncodilatador, si es una patología desde el punto de vista infeccioso, el tratamiento antibiótico, si tiene relación con un tromboembolismo, los tromboembólicos, y por supuesto, muchas veces estos pacientes terminan con un apoyo de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, para mejorar, ¿cierto?, lo que es su mecánica respiratoria y lo que es el proceso de ventilación y de esa forma nivelar los niveles de CO2, lo cual nos va a permitir nivelar los niveles de pH. Por lo tanto, en una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que me encuentro? Un pH disminuido con un bicarbonato normal con una PCO2 que va a estar aumentada. En el caso, ¿cuándo vamos a encontrar o cómo vamos a poder identificar si estamos frente a una compensación? Porque en los exámenes de control deberíamos ver un aumento en el pH, ¿cierto? Con un aumento en el bicarbonato, pero con una PCO2 que ya debiera estar dentro de rangos. Y por último, chiquillos, la alcalosis respiratoria, vamos a encontrar un pH aumentado con una PCO2 baja, ¿ya? Y siempre se debe a una situación de hiperventilación con una eliminación excesiva de CO2, ¿ya? Donde vemos que en la alcalosis vamos a tener un aumento del pH con una PCO2 que va a estar baja. ¿Qué causas nos llevan a hiperventilar? Ya que es este famoso cuando usted dice que está hiperventilando, la ansiedad extrema, la hipoxemia, acuérdense la sensación de la hipoxemia que nos va a llevar a esa sensación de falta de aire, ¿verdad? Por lo tanto, yo requiero mayor oxígeno y eso lleva a que aumente la frecuencia respiratoria como mecanismo compensatorio. Bueno, bacteriemia en el sentido de cualquier situación en la cual estamos en una sepsis nos puede llevar a un aumento en la frecuencia respiratoria. Lo hemos visto, ¿cierto? Pacientes con patología respiratoria en la cual como mecanismo compensatorio vamos a ver que podemos encontrar frecuencias respiratorias sobre 25, 30, 35, lo cual lleva a que el paciente efectivamente elimina mucho más CO2. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar taquicardia, pérdida de conciencia, las arritmias, ¿cierto? Mareos.
Nuevamente, el mecanismo compensatorio es como tal, es renal, donde vamos a eliminar bicarbonato para tratar de nivelar los niveles de pH, pero claramente como mecanismo compensatorio es muy lento, pues puede tomar de 24 a 72 horas. Por lo tanto, el tratamiento es el manejo de enfermedad de base, es decir, si el paciente está con una situación que lo está llevando a una hiperventilación, tenemos que ver cuál es el agente causal, cuál es la situación. En las alcalosis agudas se pueden hacer mezclas gaseosas ricas en CO2 o respirando dentro de una bolsa de plástico. No sé, es típico en las películas muestran cuando el paciente está con un ataque como de ansiedad, en la cual lo hacen respirar dentro de una bolsa de papel. ¿Ya? Efectivamente es eso, ya porque el paciente mientras más hiperventila, después le cuesta controlar y bajar esa frecuencia respiratoria, ya, por lo tanto, finalmente lo que lo hacen es tratar de respirar y que dentro de la respiración respiren CO2, ¿ya? Y de esa forma van a lograr controlar la ansiedad y que efectivamente no lleguemos a una situación tan crítica. Por lo tanto, en la alcalosis respiratoria tenemos un pH alto, un bicarbonato normal con una PCO2 baja y cuando veamos o queremos saber si está compensado o no, lo que debiéramos encontrar es un pH menor al control inicial o dentro de los rangos normales con un bicarbonato bajo con una PCO2 que va a estar normal. Ahora, no todo es tan blanco y negro, es decir, no todo es acidosis respiratoria o acidosis metabólica, porque nuestros pacientes son mucho más complejos que eso, ¿ya? Y muchas veces podemos tener una coexistencia de dos o más alteraciones ácido-básicas simples, es decir, podemos encontrar trastornos respiratorios junto con trastornos metabólicos. Por ejemplo, podemos encontrar una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica, por ejemplo, en el paro cardiorrespiratorio, en el edema pulmonar, en el EPOC con hipoxemia, intoxicaciones exógenas graves. Podemos encontrar una alcalosis respiratoria junto con una alcalosis metabólica, en las insuficiencias hepáticas, vómitos, pacientes ventilados con aspiración gástrica, y podemos encontrar una acidosis respiratoria y una alcalosis, disculpen, metabólica, no respiratoria, en neumonía, en vómitos o tratamientos con diuréticos. Aquí les puse una tabla resumen, ¿cierto? Como para que sea fácil, porque de repente uno se confunde entre es normal, que sube, que baja, como para poder hacer la identificación. Dijimos que el pH es controlado por los niveles de hidrógeno, ya aumento de pH de los hidrógenos nos significa una baja de pH, por lo tanto es lo primero que yo digo si estoy frente a una acidosis o una alcalosis. Si tengo un pH bajo, lo primero que yo voy a definir es si estoy frente a una acidosis. Ahora, si quiero identificar si es respiratoria o es metabólica, vamos a fijarlo en los niveles de bicarbonato y en los niveles de PCO2. Si mi nivel de bicarbonato es bajo, ya lo que yo digo es que mi alteración primaria es metabólica. Si lo que tengo es un PCO2 alta, lo que yo digo es que mi alteración primaria es respiratoria. Por otro lado, si tenemos una baja de los hidrógenos con un pH que va a estar aumentado, ya digo que estamos frente a una alcalosis. Ahora, ¿cómo sé si es respiratoria o metabólica? Nuevamente, me fijo en los niveles de bicarbonato y PCO2. Si yo veo un bicarbonato que está alto, lo que yo digo es que estoy frente a una alcalosis metabólica y ese sería mi trastorno primario. Si lo que yo tengo es una PCO2 baja, entonces yo digo que estamos frente a una alcalosis respiratoria, por lo tanto mi trastorno primario es respiratorio. ¿Ya? Y ahí también es otro cuadro resumen para cada uno con sus principales mecanismos de compensación. No, otra cosa que es súper importante, que no nos podemos olvidar, que los niveles de bicarbonato los regula el riñón, ¿cierto? Y los niveles de PCO2 los regula el pulmón, ¿ya? Por lo tanto, si la alteración primaria es pulmonar, el riñón es el que compensa. Y si la alteración primaria es metabólica, la compensación inmediata es pulmonar y a lo largo plazo va a ser renal. Y ahora vamos a revisar algunos conceptos básicos de la gasometría, chicos, para que podamos hacer algunos ejercicios, ¿ya?
Cuando hablamos de gasometría, sabemos que es el examen de sangre arterial o que puede ser unos gases venosos que nos proporcionan información sobre ventilación alveolar, oxigenación y el equilibrio ácido-básico. Nos vamos a concentrar en ese punto. ¿Qué es lo que valoramos frente a un examen de gases arteriales? Lo primero es el pH, ¿ya? Que dijimos que va a equivaler a la concentración de hidrogeniones que van a estar en la sangre o en el plasma. ¿Ya? Y que el rango normal del pH es de 7,35 a 7,45. Lo otro que valoramos en los gases arteriales es la presión parcial de oxígeno en la sangre, cuyo valor normal es de 95 a 100 milímetros de mercurio. Esta es la unidad de medición. También vamos a medir, ¿cierto? O vamos a identificar la presión parcial de dióxido de carbono, que es la PCO2, ¿ya? En la cual su rango normal va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y vamos a ver la saturación de oxígeno, que es lo que estamos viendo en la saturación de la oximoglobina, que es el porcentaje de hemoglobina que se haya unida reversiblemente al oxígeno. Y que en su valor normal desde 97 a 100%. Lo medimos en porcentaje. Y los dos últimos aspectos que son súper importantes son los niveles de bicarbonato, ya que tiene que ver con la concentración de bicarbonato en el plasma, cuyo rango normal va de 22 a 26 mil equivalentes por litro, ese es el rango de normalidad, y exceso o déficit de base, ¿ya? Que este es un concepto que a veces uno lo toma en cuenta y es sumamente importante, chicos, porque el exceso o déficit de base es la cantidad de ácido requerida para volver el pH de la sangre de un individuo al valor normal, ¿ya? Ese es el concepto de cuando hablamos de exceso o déficit de base. El rango normal se mide como si es positivo o, no, o negativo milimol por litro. Es decir, puede ser menos 2 o más 2 milimol por litro, está el rango de los rangos normales. Cuando yo tengo exceso de base, es decir, este valor es positivo y mucho más que 2, estamos frente a una alcalosis metabólica. Cuando el exceso de base es negativo, ya mucho menor que menos 2, estamos frente a una acidosis metabólica, ¿ya? Para que no nos olvidemos de eso. Por lo tanto, cuando yo tengo unos gases arteriales, lo que tengo, y estoy pensando en identificar alguna alteración, equilibrio ácido-base, ya lo primero que tengo que hacer es identificar el pH. Si está fuera de rangos normales, es decir, es menos de 7,35 o mayor a 7,45, puedo decir si estamos frente a un pH ácido o base, ¿ya? Después tengo que tratar de identificar si el desequilibrio primario, es decir, si es un desequilibrio respiratorio primario o metabólico. Y para eso lo que yo hago es valorar los niveles de CO2 y de bicarbonato, ¿ya? Y lo tercero es tratar de identificar si se han iniciado los mecanismos compensatorios. Ya, ahí está el primer ejemplo. Ahí los veo. Ya. Ya, chicos, aquí tenemos un primer ejemplo de los datos más básicos, ¿cierto?, de una gasometría anterior. Entonces, ustedes tienen un paciente cardiópata que recibió sobredosis de sedante, ¿ya? Ese es lo básico. Y tenemos un pH de 7,22. ¿Cómo está ese pH? ¿Está ácido o es un pH ácido? ¿O estamos frente a una acidosis o una alcalosis? Ácido. Es acidódico. Muy bien. Tenemos una PCO2 de 70. ¿Esa cómo está dentro de la normalidad? Está dentro de rango. ¿Se acuerdan cuál era el rango de la PCO2? La PCO2 era de rango normal de 35 a 45. Ah. Y tenemos 70, es decir, está aumentada. Tenemos un bicarbonato de 27,4. ¿Cómo está ese bicarbonato? Está normal. Está levemente aumentado, ¿cierto? Sí.
y un exceso de base de -2, es decir, está Acidótica. normal. Acuérdense que el rango de normalidad es de 0 más -2. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un pH bajo, por lo tanto, como con una acidosis. Tenemos una PC2 alta, por lo tanto, nosotros estamos pensando que su alteración primaria es respiratoria. Pero tenemos un bicarbonato que está levemente aumentado, pero un exceso de base que es normal, por lo tanto, no existe componente metabólico. Por lo tanto, lo que yo tengo y lo que estoy observando es una acidosis respiratoria aguda por depresión del centro respiratorio. Acuérdense además que dijimos que teníamos un paciente con una sobredosis de sedantes. ¿Ya? Y además dijimos que era súper definitorio el exceso de déficit de base, porque si esto está alterado, inmediatamente a mí me está diciendo que estoy frente a una alteración metabólica. ¿Ya? Por cuando tengo confusión, es decir, con los datos generales, no soy capaz de identificar si el origen primario es respiratorio o es metabólico. El exceso de base a mí me permite identificar si efectivamente es metabólico o no. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Tengo un paciente que es una diarrea aguda. Esa es su situación. Tengo un pH de 7,24. ¿Cómo está ese pH? Está acidótico. Muy bien. Con una PCO2 de 35. Normal. Muy bien. Con un bicarbonato de 14,2. Está bajo. Muy bajo. Y un exceso de base de menos 11,5. ¿Está alterado? Sí, está alterado. Por supuesto. Entonces, yo podría decir que estamos frente a una acidosis metabólica, ¿cierto? Porque dijimos que era, ¿cierto?, con un exceso de base de menos 11,5. Y efectivamente, tenemos un pH ácido con una PCO2 normal baja, por lo tanto, eso me descarta el origen respiratorio, con un bicarbonato que está bajo, con un exceso de base bajo, lo que corrobora el origen metabólico. Por lo tanto, estoy frente a una acidosis metabólica no compensada por pérdida de bicarbonato. ¿Ya? Y además porque dijimos que el paciente tenía una diarrea aguda. Otro ejemplo. Un paciente en paro. Tenemos un pH de 7,10. ¿Cómo está ese pH? Acidótico. Acidótico, con una PCO2 de 48. Está alto. Alta, con un bicarbonato de 14,2. Está bajo. Bajo. Y un exceso de base de 15,8. También está alterado. También está alterado. ¿Ya? Pero aquí tenemos lo que sabemos que es una acidosis. Como tengo una PC2 elevada, yo puedo pensar que el origen es respiratorio. ¿Ya? Pero además tengo un bicarbonato bajo. ¿Ya? Y tengo además un exceso de base que es bajo, lo que también me confirma mi origen metabólico. Por lo tanto, yo lo que tengo acá es una acidosis mixta. ¿Ya? Es decir, tengo tanto una acidosis. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos encontrar situaciones en la cual el trastorno primario podía ser tanto respiratorio como metabólico? Por lo tanto, aquí estamos en una acidosis mixta, porque tengo una alteración respiratoria, pero por otro lado, tengo una alteración metabólica. ¿Ya? No tengo más ejercicios acá. Entonces, no sé si les queda más claro, chicos. Pudimos revisar cuáles son las principales alteraciones, pudimos revisar, ¿cierto?, cuáles son los mecanismos compensatorios, pudimos hacer algunos ejercicios y ver cómo tenemos que nosotros identificar y mirar los gases arteriales cuando queremos tener una mirada para identificar alteraciones ácido-base. Acuérdense que los gases arteriales no solo es eso lo que me da, a mí también me permite los gases arteriales identificarlos desde el punto de vista respiratorio, ¿verdad? ¿Ya? Pero es importante generarse ese orden, ¿ya? Y tener esa claridad, y yo voy así identificando cada uno de los puntos como para poder identificar qué es lo que efectivamente tiene mi paciente, cuál es su origen, para poder
también ver cuál es el mejor tratamiento y además ver cómo están sus mecanismos compensatorios, ¿ya? Porque fisiológicamente nuestro cuerpo está diseñado para poder compensar los trastornos ácido-base, pero si se dan cuenta, si además tenemos patologías de base, ya sea respiratorias, renales o de algún otro tipo, rápidamente mis mecanismos compensatorios se van a ver alterados. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta, si les quedó más claro, si les sirvió verlo de esta forma. No, profe, gracias. ¿Ya? Profe, ¿me podría aclarar nuevamente el concepto del exceso de base? Ya, mira. Cuando tú ves el exceso de base, ya es uno de los últimos valores que se ve, ¿ya? Y cuando tú hablas de exceso de base, lo que tú estás diciendo es la cantidad de ácido que se requiere para, es decir, la cantidad de ácido, cuando hablamos de cantidad de ácido, la cantidad de hidrógenos que se requieren para que el pH vuelva a tener un valor normal, ¿ya? Estamos hablando de que efectivamente tiene un origen metabólico porque está hablando de exceso o déficit de base. Acuérdense que nosotros tenemos los conceptos de ácido y de base, ¿ya? Y cuando hablamos de conceptos de ácido, tiene relación con los niveles de hidrógeno, que son los que a mí me van a permitir mantener este pH dentro de los rangos normales, ¿ya? Por lo tanto, como habla exclusivamente de un exceso o déficit de base, específicamente se refiere a las alteraciones metabólicas que puedan generar este exceso o falta, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un exceso de base que es positivo, es decir, es un nivel, por ejemplo, de 14 milimol por litro, lo que a mí me está diciendo que estoy frente a una alcalosis metabólica, ¿ya? Y si lo que tengo es un exceso de base, pero niveles negativos, por ejemplo, tengo menos 8, lo que me está diciendo es que tengo una acidosis metabólica, es decir, que me falta o me sobra base para poder tener la cantidad y poder tener el valor de pH dentro de los rangos normales. Muchas gracias, quedó ¿Ya? súper claro. Por lo tanto, es un valor que a veces uno, como no lo maneja tanto, lo deja de lado y uno se va exclusivamente a ver los niveles de bicarbonatos, PCO2 o el pH. Pero lo bueno que tiene este valor es que me permite a mí claramente identificar si estamos frente a una alteración metabólica, si es que tengo dudas con respecto a ese tema, ¿ya? Y mientras más alterado sea este nivel, ya, porque yo puedo tener un pH normal con este valor muy alterado, eso significa de que efectivamente lo que yo tengo y estoy frente a una acidosis o una alcalosis metabólica que está compensada. Entonces, tengo que ir a identificar la causa. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿No? No, profe. Súper. Bueno, si ya no tenemos más consultas, entonces, como siempre, yo les voy a subir la clase, ¿cierto? Al aula virtual.